su cooperación y sobre todo por su disponibilidad para llevar a cabo esta iniciativa. Y también quiero aprovechar para comentar que tenemos una invitada muy especial. Como siempre nos hemos dicho, esta iniciativa se construye a través de alianzas entre organizaciones civiles de Latinoamérica y de México, y para mí es un gusto poder tener la presencia de la licenciada Sandra Vargas Flores, presidenta de Culturalia, organización civil, la cual nos dirigirá un mensaje. Adelante, licenciada Sandra. Muchísimas gracias, Henry. Buenos días a todos y bueno, pues el gusto es mío en poder estar aquí con ustedes y participar en este importante espacio que ahora esta contingencia sanitaria nos lleva a utilizar. Los medios virtuales, bueno, pues hay que aprovecharlos al máximo y tratar de seguir haciendo el trabajo en equipo que necesita nuestra sociedad para poder tener esa mejoría que estamos buscando. Bien, como lo decías, yo soy presidenta de Culturalia, Alianza Social, Asociación Civil, y presidenta del patronato también de Fundación Culturalia IAP. Nosotros en Culturalia hemos entendido que el alinear todas nuestras acciones a alguno o algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que la Organización de las Naciones Unidas marcó en su Agenda 2030 nos ha permitido coincidir con instituciones gubernamentales, con la iniciativa privada y también con otras organizaciones de la sociedad civil que, como nosotros, están buscando la consecución de algunas de las metas que se establecieron en estos objetivos. Esta importante agenda, como seguramente ahorita nos lo va a comentar nuestro ponente, presenta un plan de acción para personas, para el planeta, para la prosperidad, para la paz, pero sobre todo para el trabajo en equipo. Impulsa sociedades pacíficas, justas e inclusivas y por ello, evidentemente, exige la participación de todos los que conformamos esta sociedad, el sector público, el sector privado y nosotros que conformamos el tercer sector como organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, los ODS, sin que haya una ley que así lo exija, se han convertido en una obligación que tenemos todos los actores sociales para lograr la consecución de las metas que se establecieron pues para el año 2030. Es por ello que nosotros en Culturalia, si nosotros, creamos estas necesidades, creamos alianzas, que son indudablemente necesarias de colaboración con todos los grupos de interés con los cuales desarrollamos nuestra actividad, al referirnos los objetivos de desarrollo sostenible y en particular referimos en específico la meta que estamos tratando de lograr con nuestra intervención, lograremos que estas alianzas de colaboración sean más sólidas, sean realmente sostenibles en el tiempo, porque tanto gobierno como iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil estamos buscando la consecución de las mismas metas. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible para Culturalia se han convertido en un lenguaje, en un idioma que tenemos que hablar para poder lograr pues estas alianzas de colaboración, tanto técnica, financiera, de todo tipo. En este sentido, nosotros en Culturalia, el principal objetivo de desarrollo sostenible que estamos trabajando con nuestra intervención es el número 5, el de igualdad de género. Hemos ubicado que la igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Por ello, a través de los talleres de artes y oficios que impartimos en la institución, buscamos el empoderamiento de las mujeres, que les permita adquirir habilidades y capacidades que les den un desarrollo emocional, pero también económico. Con ello, que puedan tener esa necesaria autosuficiencia, tanto emocional como económica. Esta intervención está directamente relacionada también con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, educación de calidad. Con nuestra intervención aportamos en la reconstrucción del tejido social mediante el fortalecimiento de herramientas que generen el desarrollo de la niñez, tanto niñas, niños, jóvenes, mujeres, que forman parte de los grupos vulnerables en los que nosotros tenemos nuestra intervención. Es en este objetivo, el número 4, donde se ubica la difusión y preservación de las costumbres y tradiciones culturales. Esto es lo que nos da a todos los pueblos nuestra identidad nacional.
En este sentido, hemos ubicado en Fundación Culturalia que la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente, que es lo que nos va a dar la clave para que logremos salir de la pobreza, y esto evidentemente lo tenemos directamente relacionado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, que es justamente fin de la pobreza. Al contribuir con nuestra intervención a que los titulares de derechos con quienes trabajamos ejerzan plenamente esos derechos fundamentales a la educación, al trabajo, a la igualdad de género y a la seguridad alimentaria, estamos logrando con esto alcanzar algunas de las metas que la Organización de las Naciones Unidas estableció en estos 4 objetivos. La contribución en el logro de estos objetivos no podríamos llevarla a cabo sin las importantes alianzas de colaboración que hemos logrado establecer primeramente con la Dirección General de Participación Social del Gobierno del Estado de México, quienes nos han tendido la mano desde que surgimos a la vida jurídica. Gracias a ellos nos constituimos hace ya más de 6 años y todo este tiempo hemos venido trabajando con la dirección de la mano en todo lo que hemos venido haciendo, y de verdad que hay un agradecimiento permanente y un compromiso permanente de que sigamos trabajando en equipo. Con algunas otras dependencias de gobierno también hemos establecido estas alianzas, como lo son la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Trabajo, y también, y no menos importante, con varias empresas que han hecho de la responsabilidad social parte de su ADN, logrando en toda su cadena de valor que sus grupos de interés implementen acciones de responsabilidad social donde tienen sí o sí necesariamente una tasa de retorno, y con esto contribuyen por un lado a la preservación y restauración del medio ambiente y por otro al desarrollo social. Esto evidentemente está enmarcado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, alianzas para lograr los objetivos. En Culturalia estamos convencidos que esta es la única manera en la que vamos a lograr acercarnos o cumplir con las metas que se han establecido para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en beneficio primeramente de nuestra sociedad, de nuestro planeta, pero también logrando el desarrollo económico que la sociedad necesita. Con esto, en Culturalia estamos trabajando de manera equilibrada las 3 esferas de la sustentabilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Sandra. Es un gusto de verdad poder escuchar el trabajo que han venido trabajando organizaciones civiles como lo es Culturalia. La verdad es que nos sentimos muy contentos del día de hoy de poder aquí su presencia, y sobre todo tenga la certeza de que este espacio siempre encontrará aliados para dar cumplimiento al gran trabajo que viene desarrollando y sobre todo contribuir a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Muy contento de tenerla el día de hoy aquí con nosotros. Y sin mayor preámbulos, quiero cederle el uso de la palabra a Nati Huerta, quien será la moderadora del día de hoy, y no sin antes, a título personal, darle el más sincero agradecimiento al maestro Alfredo, quien por la disponibilidad hacia este proyecto, y del cual la verdad me encuentro muy emocionado sobre el tema que nos estará abordando hoy, que es la importancia de poder construir y alinear proyectos sociales a la Agenda 2030. No me queda más que agradecerles a todos su presencia, y Nati, adelante. Muchas gracias, amigo. Bienvenidos a todos y a todas quienes nos están visualizando de más de 20 países. Es importante resaltar que todos estos esfuerzos siempre van de la mano de grandes alianzas. Así que gracias a todos los que han contribuido para llevar a quienes nos ven la segunda edición de la Escuela de ODS México. Me permito compartir con todos ustedes las reglas para recordar un poco de lo que tenemos que tener presente para esta sesión. Bien. Les recuerdo que este evento es completamente gratuito, no tiene costo alguno, así que no se dejen engañar, todos pueden tomarlo y todos pueden acceder a él. Nuestras 5 sesiones, que justamente esta es nuestra sesión ya intermedia, están programadas para cada martes a las 11 de la mañana, hora centro de México. Todas nuestras conferencias tienen una duración aproximada de 40 minutos, así que no se limiten a hacer preguntas. Por favor, vayan dejando sus preguntas en el apartado del chat de cualquiera de nuestras 14 transmisiones para poder hacérselas llegar a nuestros ponentes. Todos ustedes, como ya lo mencioné, podrán visualizarnos desde cualquiera de nuestros 14 canales oficiales.
También en cada una de nuestras transmisiones vendrá el link en el que ustedes se podrán registrar. Les recuerdo que solamente obteniendo el 80% de la participación, ustedes podrán obtener la constancia. También me permito decirles, denme un segundo, déjenme le cambio aquí está, que todos los participantes pueden hacer sus preguntas en el chat de la transmisión. En caso de que no se haya transmitido alguna pregunta, se le hará llegar a nuestro ponente de igual manera. Se otorgarán las constancias de participación a todas aquellas personas que cumplan con el 80% y, súper importante, que aprueben la evaluación final, porque de todos modos tenemos que comprobar que hemos aprendido. Nuestra evaluación final nos va a llegar por correo en un lapso del 30 de septiembre al 4 de octubre, así que no se desesperen. Si de pronto el día 30 de septiembre no les llega, pues tendremos todavía hasta el 4 de octubre para recibir esta evaluación final. Y las constancias de participación se entregan en un lapso de un mes, así que tampoco se desesperen. Si no les llega el día 5, pues les va a llegar en el lapso hasta el 30 de octubre o hasta el 5 de noviembre. No desesperen por ello. Cualquier circunstancia ajena a lo que esté ocurriendo a nosotros en este momento será resuelta por nuestro comité organizador. Esas son las reglas que debemos de tener muy presentes para esta sesión y me voy a permitir presentar al ponente, a nuestro gran ponente de este día, que estoy admirada por todo lo que hace. Él es el licenciado Alfredo Martínez Rosas, es licenciado en Derecho y presidente del Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social y Derechos Humanos, pero por sus siglas OCDH. Él es dictaminador también de proyectos sociales a nivel federal, capacitador, conferencista, experta en temas de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Cuenta con diplomados en Administración Pública y en Administración Pública Municipal, diseño de proyectos sociales por parte del INAFED y la UNAM. Y es creador también del Laboratorio Social 2030, dirigido a actualizar y profesionalizar en temas de 2030 a los gobiernos locales, a las universidades y a los miembros de la sociedad civil, porque sabemos que son importantes que todos estemos profesionalizados en este sentido. También actualmente es investigador social, miembro de la sociedad civil y ha creado algo que a mí me gustó mucho. Ha sido muy promotor de los foros Pensando Global, Actuando Global. Fue miembro del Consejo Nacional de la Agenda 2030 en México y hoy en día es miembro del Consejo, pero en el Estado de México. Qué gusto es tenerlo como miembro en el Estado de México. Trabaja con las comisiones legislativas de la Agenda 2030 en los estados de Guanajuato, Morelos y propiamente el Estado de México. Ha impulsado la armonización del marco normativo local en el nuevo modelo de desarrollo del Banco de Proyectos Sociales. Tenemos muchos proyectos que él nos va a compartir ya propiamente y el que más a mí me gustó es la Agenda 2030 en acción. Ya nos platicará, lo tendremos que seguir mucho en redes sociales, nos va a compartir sus redes sociales, un gran ponente, sin duda. Hoy la Escuela de ODS México se viste de gala. Muchas gracias, licenciado Alfredo, te cedo el uso de la palabra para tu extraordinaria ponencia. Muchas gracias a todas y todos. Agradezco mucho la invitación de Henry, de Natalie, de Nicolás, bueno, de Sandra por estar este día, que es muy importante por los temas que vamos a tratar. Efectivamente, vamos a hablar de la agenda y algo muy importante que quiero que sepamos o iniciemos que efectivamente, independientemente de ahorita el trabajo que muy amable Nati comentó sobre lo que hemos hecho, dejen decirles que la agenda ha llegado a un momento crucial en el cual debemos hacer una reflexión profunda de qué es la agenda y hacia dónde va, porque ya afortunadamente ahorita ya todo el mundo habla de la agenda, lamentablemente pocos la comprenden. Entonces todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Hoy estamos en el 2020, estamos a 10 años del término de la Agenda 2030 y entonces en estos 10 años tenemos que trabajar muy duro. Por eso, de hecho, desde ahorita quiero sumarme y quiero comentarles que todo el trabajo que hacemos nosotros es sumándonos a esta declaración que hizo apenas hace un mes y medio el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hablando de que del 2020 al 2030 se debe considerar como la década de la acción. ¿Qué quiere decir esto?
que precisamente la ONU está llamando que estos 10 años que tenemos de 2020 al 2030 se convierta en una década donde se hacen trabajos ya puntuales, trabajos fuertes en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Fíjense bien, ahorita estamos, a partir de este año vamos a vivir una década muy intensa buscando la implementación de la Agenda 2030 a nivel global. Y eso es pues porque llevamos un fuerte rezago a nivel global también de su implementación. Por eso nosotros aquí declaramos que nos unimos a la declaración del Secretario General de la ONU y creo que nos sumamos para convertir esta década que sigue en la década de la acción, en donde vamos a trabajar fuertemente en implementar trabajo a nivel territorial. Y por eso es el tema de hoy. ¿Cómo hacemos proyectos a nivel territorial? De hecho, ya insisto, quiero comentarles, la agenda exige que estemos muy actualizados, muy informados. No sé si sepan, pero precisamente ayer ya se aceptó un crédito de $890 millones que se le va a dar a México para hacer acciones de implementación de la Agenda 2030. O sea, se van a contar con casi 1,000 millones para proyectos específicos de implementación de la Agenda 2030. Entonces, son datos muy, muy importantes. Entonces, ya la agenda viene con todo, insisto, estos 10 años van a ser cruciales si es que queremos transformar nuestro mundo, que es la base de la declaración de la Agenda 2030. Entonces, es importante la participación y el trabajo colaborativo, pero principalmente profesional en estos trabajos. Entonces, si me permiten, voy a iniciar la ponencia compartiéndoles esta pantalla. Bien, de lo que vamos a hablar hoy, me voy a aterrizar es precisamente a la cuestión distinta. Miren, nosotros pues empezamos a trabajar con la Agenda 2030 desde su inicio. De hecho, desde antes que se hiciera la firma de la declaración, porque no sé si sepan, pero la Agenda 2030 se construyó por muchos países. Hubo comisiones en cada país para aportar y construir cuáles serían los indicadores, los objetivos y las metas para construir esto que después se llamó la Agenda 2030. Yo participé en estas mesas ahí por el 2014, 2015, donde México aportó mucho, principalmente en el tema de medio ambiente y de género. Entonces, ya después la ONU lo que hizo es recopilar todas estas aportaciones de los países para después ya estructurar lo que conocemos ahorita la Agenda 2030. Esto sí quiero comentarlo porque poca gente conoce que la Agenda 2030 es una construcción global, que no nada más es una entelequia de la ONU, una visión, sino que es una construcción donde algunos participamos desde su estructura, desde su planeación estratégica, ¿no? Y ahora lo tenemos. Eso nos ha permitido ver con perspectiva cómo se ha desenvuelto la Agenda 2030 desde que se empezó a implementar el 1 de enero de 2016. Y para esto, entonces, quiero empezar un poquito de una manera distinta a la que están acostumbradas en estos foros, porque todo mundo, normalmente, o yo lo que he visto que en todos estos foros, en la gran parte, siempre se empiezan alabando y aplaudiendo a la Agenda 2030. Pues esta ocasión no va a ser así, sino yo quiero empezar con un análisis crítico de la realidad de la Agenda 2030. ¿Por qué lo comento? Y espero explicarlo en mi aportación, que la agenda, y desde su declaración, la ONU dice que la agenda es un análisis, es una agenda muy ambiciosa, una agenda global muy ambiciosa. Pero también lo mismo lo dice la secretaria técnica de la CEPAL, que dijo que la Agenda 2030 está muy bien diseñada, pero hay muchos problemas en la implementación. Entonces, quiero que hablemos de la agenda desde lo que estamos viendo a 5 años, quiero que no perdamos la perspectiva, llevamos 5 años de la agenda y apenas se está difundiendo en muchos lugares, de hecho en muchos lugares todavía no se conoce ni siquiera la agenda. Entonces, vamos a partir de algo muy importante. Tenemos un fuerte rezago en la implementación de la Agenda 2030. Esta es realidad. Yo hablo porque yo he visitado más de 100
municipios de todo el país, y he visto, y al día de hoy hay muchos municipios que no conocen la Agenda 2030 y no la tienen articulada. Hay mucho rezago en la implementación todavía de la Agenda 2030 y no ha permeado tampoco en todos los actores que participen. Recuerden que la Agenda 2030 es un trabajo tetractoral, o sea, son 4 actores fundamentales, que es la academia, la sociedad civil, el gobierno y los empresarios. Y en esta tetralogía no todos los actores están aún todavía conociendo qué es la Agenda 2030. El segundo análisis se refiere a que existen profundas brechas de desigualdad territorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de la información sobre Agenda 2030 se concentra en la Ciudad de México y áreas metropolitanas. Pero conforme nos salimos del área metropolitana, cada vez se va diluyendo el conocimiento de la agenda y cada vez se va reduciendo. Esto quiere decir que si nos vamos a municipios muy al norte, muy al sur del país, pues el conocimiento de la agenda es muy limitado y muy escaso, ¿sí? Entonces, sí quiero comentarles que sí hay mucha desigualdad territorial en la cuestión del conocimiento y las capacidades de implementación, ¿sí? Y tenemos otro detalle. También aún existe mucha resistencia, principalmente en los gobiernos locales, por implementar este nuevo paradigma de desarrollo. ¿Por qué? Porque recuerden que la agenda exige el trabajo colaborativo, multinivel y de multiactores. Y en muchos municipios todavía no están acostumbrados a trabajar de la mano con sociedad civil o con la academia, con los empresarios. Entonces, sí hay un poco de resistencia en algunos términos. La gobernanza compleja, la colaboración, el trabajo internacional. Lamentablemente en muchos municipios, uno de los grandes problemas que he visto es que su manera de hacer planeación está todavía muy acotada a sus fronteras territoriales, temporales y administrativas. Y si vemos que la esencia de la Agenda 2030 es el desarrollo sostenible, o sea, el desarrollo a largo plazo, los municipios lamentablemente no alcanzan todavía a hacer esa evolución y siguen haciendo planes de desarrollo de muy corto plazo, muy inmediatos. Y entonces no alcanza a implementarse, no alcanza a cuajar esta visión del desarrollo sostenible en muchos lugares de nuestro país. Entonces, esa es una de las cuestiones. Empecemos con un análisis crítico de la agenda. Esta es la realidad que vemos porque ya todo el mundo habla de los 17 objetivos, 169 metas, las dimensiones, y eso ya todo creo que ya lo conocemos. Ahora hay que hablar de los desafíos y lo que hay que superar para realmente darle paso. A partir de este análisis, que no es exhaustivo, hay otros detalles, pero nada más quería hablar de estos primeros, es cómo nosotros elaboramos lo que se llamó el Laboratorio Social 2030, que es precisamente un programa que busca superar estos rezagos que tenemos en la implementación, en la desigualdad territorial y obviamente que vaya permeando el paradigma en los nuevos modelos de desarrollo. Entonces, dejamos el qué y nosotros ya pasamos al cómo. Esto es, ya no hablamos tanto de qué es la agenda, porque pues ya hasta internet lo encontramos, sino más bien las preguntas que ahorita son importantes para la mayoría de los actores. ¿Cómo implemento la agenda? ¿No? Y entonces es como nosotros construimos un modelo de desarrollo que fuera más apegado a las realidades para impulsar programas que sean eficaces, eficientes a nivel local. Entonces nosotros creamos lo que llamamos una nueva generación de proyectos sociales, donde superamos algunos términos que ya debemos dejar atrás, principalmente sociedad civil, como la filantropía y el asistencialismo. Esos conceptos son ya muy discutidos a nivel internacional, porque este tipo de proyectos no impulsan el desarrollo. Entonces, hay que pasar de estos modelos asistencialistas a modelos sostenibles, donde las personas generan cambios sustantivos en sus personas, en sus comunidades y en las regiones. Entonces, por eso los nombramos que es una nueva generación de proyectos sociales, donde en estos
se tiene principalmente una visión para el desarrollo social inclusivo y sostenible, que también aquí hay algo que sí quiero marcar, no es sustentable. Recordemos, porque todavía seguimos, mucha gente veo que sigue ocupando el concepto de sustentabilidad cuando debe ser sostenibilidad, que son cuestiones completamente distintas, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es un desarrollo sostenible. Claro que sustentable, pero principalmente sostenible, que es este trabajo. Pero bueno, ese es tema ya metodológico, eso lo veremos en otra ocasión. También es importante que ya esta nueva generación de proyectos sí sean inclusivos y atiendan las 3 dimensiones de la agenda, precisamente que impulse los derechos sociales, económicos y que vayan armonizados con el medio ambiente, ¿sí? Me interesa mucho buscar el universalismo sostenible y sensible a las diferencias. ¿Sí? Recuerden que estos derechos que impulsa la Agenda 2030 son derechos para todos, pero también hay que ser sensibles a las diferencias. Por decir, veamos México, el caso México o América Latina. En México hay muchos Méxicos, ¿no? O sea, no es lo mismo Oaxaca que Nuevo León, o la Ciudad de México que San Luis Potosí, o Sinaloa que Oaxaca. O sea, debemos atender a esta universidad de la Agenda 2030, pero efectivamente debemos entender que los contextos locales son muy importantes para la implementación. Entonces, debemos ser los proyectos deben ser universales, sensibles a las diferencias. También debemos impulsar la transición a una economía ambiental sostenible. Les digo, todo esto que estamos comentando son visiones que ya vimos donde los proyectos deben ir evolucionando. Ya ahorita vamos a unos ejemplos cómo se va generando esta parte. También algo muy importante, si la Agenda 2030 es una agenda internacional, ¿sí? Que tiene un objetivo 17, que son alianzas globales, y que el objetivo 17-16 y 17-17 específicamente hablan de la convergencia de trabajo entre sociedad civil, academia y gobierno. Pues el paso natural es que debemos desarrollar trabajos internacionales. No es posible que abracemos la Agenda 2030, que es un esfuerzo global, y sigamos pensando local. Por eso es que nosotros impulsamos ese proyecto, bueno, esa metodología de pensando global, actuando local, en el sentido de que debemos evolucionar a construir puentes de cooperación a nivel internacional. Y esto se los comento mucho a las asociaciones civiles que nos están acompañando hoy, también para los gobiernos y empresarios y academia. Debemos empezar a abrir las puertas hacia el mundo globalizado. Nosotros somos ya ciudadanos globales y debemos participar. Ejemplo, yo aquí en México, yo impulso el premio Sayed. De hecho, di unas conferencias para impulsar. El premio Sayed da de 100,000 euros a 600,000 euros por proyecto, ¿sí? Para asociaciones civiles. ¿Y cuántas participaron en México? Muy pocas porque no lo conocen. Y es un premio que da los Emiratos Árabes, que voy a compartir esa información, porque hay muchos recursos internacionales que están vigentes y que lamentablemente luego los desconocemos y no podemos acceder a ellos. Entonces, sí es importante que nosotros empezamos a construir estos puentes de colaboración a nivel internacional. ¿Sí? Debemos impulsar y ofrecer servicios con un enfoque de derechos e igualdad de géneros, que esto es muy importante. No hay que buscar la igualdad de género, sino la igualdad de géneros, porque pues no, ya sabemos que ahorita en este nuevo contexto ya tenemos que ampliar nuestra visión de trabajo. También impulsar el ciencia, esto es muy, muy importante y es una de las aportaciones que estamos haciendo nosotros desde el observatorio. Todos los proyectos que estamos diseñando, nosotros estamos impulsando el uso de la ciencia y tecnología como base para el desarrollo. Estamos construyendo, y yo creo que es muy importante, un puente entre lo social y lo tecnológico. Esto es, yo estoy haciendo que gente de mecatrónica, de diseño, ingenieros industriales, ingenieros en electricidad, hagan proyectos, por decir, para reducir la violencia de género. O hago que
estos, como les digo, tal vez ingenieros computacionales o mecatrónicos hagan proyectos para reducir el hambre. ¿Qué quiero decir? Lamentablemente sociedad civil, bueno, les voy a decir, uno de los problemas que tenemos es que nosotros estamos muy sectorizados en los temas y no hemos sabido hacer puentes de colaboración ni entre actores, pero tampoco conceptualmente. Entonces, lo voy a explicar un poco más adelante, pero nosotros desde hace unos años estamos impulsando la ciencia y tecnología como base del desarrollo de proyectos. Y recordemos simplemente cuál es la base de economía, cuál es la base de la economía actual, pues la ciencia y la tecnología. Entonces, no podemos quedarnos rezagados queriendo transformar el mundo, impulsando proyectos que tienen mucha buena voluntad y muchas ganas, y excluidos de la ciencia y tecnología. ¿Sí? Es algo que nosotros ponemos mucha atención y lo hablamos. Lo hablaremos un poquito más adelante. Y obviamente estos proyectos también deben buscar algo muy importante, que es la reducción de la brecha de desigualdad. ¿Sí? Porque si no, recuerden que la Agenda 2030 pues lo que busca es no dejar a nadie atrás, ¿no? Y la prosperidad para todos como ejes rectores. Entonces, los nuevos tipos de proyectos deben impulsar precisamente esto de reducir las brechas de desigualdad. Pero para que estos proyectos tengan estos objetivos, estas visiones nuevas, ¿qué necesitamos? Pues que sociedad civil, academia, gobiernos y empresarios se apropien de la visión de la Agenda 2030. Es algo que nosotros hemos desarrollado en nuestra metodología de enseñanza, la apropiación de la Agenda 2030. Porque una cosa es conocer la agenda y otra cosa es saber de la Agenda 2030. ¿Sí? Recuerden que dentro de los conceptos a nivel, digamos, filosófico, conocer es tener la información en la mente, pero saber es entender la relación de esos conocimientos para resolver problemas prácticos. Entonces, conocer no te hace que sepas, ¿no? Entonces, es importante impulsar la apropiación de la Agenda 2030 en un sentido muy práctico. Hay que impulsar la agenda para la apropiación material, que los actores, y agradezco este esfuerzo que hacen, reconozco este esfuerzo, para que la gente conozca materialmente qué es la agenda, sus 17 objetivos, las metas, las dimensiones, todo eso es muy bien, porque es conocer la material. Pero hay algo todavía más importante, que es que también los actores se apropien de la Agenda 2030 en su manera simbólica, en la manera que es el espíritu y el hacer y el ser de la Agenda 2030. Insisto, porque yo pongo casos, muchas asociaciones civiles, muchos municipios, muchas universidades ya conocen la agenda. De hecho, ya está en sus oficinas, tienen pegados los 17 objetivos y hasta traen colgando su pin en su saco del símbolo de la Agenda 2030, pero no le entienden. No sé si me explico. Esta es una de las tristes realidades que hemos visto. No se ha apropiado de esta visión de cómo funciona la agenda ya a nivel de aplicabilidad y cómo yo la puedo transformar en hechos que transformen la vida de las personas y las comunidades. Entonces, eso es muy importante. Estas dos visiones, la apropiación material y la apropiación simbólica, es muy importante. Y algo que me parece sustantivo para todos los que nos escuchan, ojalá que lo podamos ver, es que hay que entender la naturaleza de los ODS, que es lo que sigo, insisto, este es un análisis crítico de la realidad de la Agenda 2030 y por eso en México no se ha avanzado lo suficiente y en América Latina en general. Necesitamos, y aunque esto ya está muy visto, se entiende poco. Hay que entender que la naturaleza de los ODS, uno, es universal. O sea, se aplica en cualquier lugar para cualquier tipo de situaciones de problemáticas en el país. Eso es muy importante. Pero no solamente es universal, sino los ODS son indivisibles. ¿Sí? Los ODS no los puedo fragmentar, no los puedo romper, no los puedo separar, no los puedo repartir.
¿sí? Insisto, esto lo comento porque, por decir, yo he ido a varios municipios donde dicen, vamos a cumplir con la agenda, y dicen, a ver, dirección, a ti te toca el 1, a ti te toca el 5, a ti te toca, y empiezan a repartir, o incluso las asociaciones siempre dicen, te dices en qué trabajas, y siempre te dicen un ODS, ¿sí? El 5, el 8, el no sé, no entendiendo que los ODS son indivisibles. Nosotros no podemos atender un ODS, porque entonces ya estamos fallando en la naturaleza de la Agenda 2030. No, la Agenda 2030 es universal, es indivisible y es interdependiente. ¿Qué quiere decir? Que todos los ODS se corresponden y que tú puedes incidir directamente en uno, pero causas efectos positivos o negativos de manera indirecta en los otros ODS. Entonces, esto es muy importante porque para crear política pública y para desarrollar proyectos sociales y proyectos productivos, es muy importante entender esto. No podemos hacer proyectos que sean objetivo 5, objetivo 1, objetivo 8. No, tenemos que hacer algo que se llama la ficha de prelación, donde es una metodología que desarrollamos, donde se pueden integrar todos los ODS en un objetivo central, que ya lo platicaremos en algún otro momento, pero sí esto es muy importante. Si queremos hacer proyectos de nueva generación, ¿sí? Si queremos dejar de pasar del qué a los cómo, entonces hay que entender que los cómo es la implementación de la agenda de una manera universal, indivisible e interdependientes, ¿sí? Y lo vamos a ver, lo voy a explicar un poquito en esta lámina. ¿Cómo hacemos los proyectos? Lamentablemente en la historia común, desde la escuela que nos enseñan, en la administración pública, en los proyectos, siempre hemos estado acostumbrados al desarrollo de proyectos especializados o de proyectos sectorizados, ¿no? Así es como lo hacíamos. Alguien atiende la pobreza, alguien entiende la salud, alguien la igualdad, alguien la educación. Y sin embargo, esta es una visión muy pobre y una visión equivocada del desarrollo dentro de la nueva visión de la Agenda 2030. Esto era como planeábamos, cada dirección, cada área, cada asociación hacía lo suyo en un tema muy específico, ¿sí? Pero eso, como les digo, ya ha sido superado. Eso a lo mejor era sustentable, pero no era sostenible. Por eso, ahora la nueva visión de la sostenibilidad es esto que nosotros marcamos aquí. Todos los proyectos, vean, cada una de las líneas que aparecen ahí es un proyecto, ¿sí? Y vean cómo dentro de la visión de la Agenda 2030, el trabajo y los trabajos que se hacen tienen una visión más sistémica, ¿sí? Esto es, los proyectos no están solos, todos interactúan de una manera compleja para el cumplimiento de otros objetivos. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir que aquí mi objetivo es el 8 o el 5 o el 3, no, sino que yo puedo tener un proyecto muy específico, pero este proyecto que hago va a incidir de manera positiva o negativa en otros, en el cumplimiento de otros ODS. Entonces, esto sería la construcción de una visión sistémica y esta visión de integralidad que muchas veces nos falta. Ahora, a esta visión de integralidad hay que sumarle también que la Agenda 2030 puede ser multinivel. Esto es, la agenda puede trabajar a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, lo que hacemos dentro de la metodología que tenemos es precisamente identificar cómo funcionan los proyectos dentro, por decir, de un municipio, cómo integrarlos, pero aparte, cada uno de los proyectos, ¿a qué nivel lo vamos a integrar? Recuerden que esta multiescalaridad de la Agenda 2030 nos permite saber dónde vamos a incidir y cómo vamos a estar incidiendo. Y ahora, a esto hay que sumarle otro punto. No solamente hay que saber cómo se interrelacionan los ODS, ni tampoco solamente saber, no es suficiente saber a qué nivel interactúan, sino también en qué punto participan los diversos actores, ¿sí? Entonces, tenemos academia, empresarios y sociedad civil. Tenemos que entender en qué punto, en qué tipo de proyecto empieza a interactuar con esta compleja red de trabajo.
Entonces, esto ya es un proyecto en Agenda 2030. ¿Sí? Un proyecto que te permite ver la multiescalaridad, la integralidad, ¿sí? Y la participación compleja y esta visión sistémica. Vean, esta riqueza es la que a veces todavía cuesta entender en la Agenda 2030, donde tenemos interrelaciones complejas entre los temas, pero también entre los actores, los intereses y los niveles de actuación. Y eso es parte del trabajo que nosotros estamos generando y que ayuda mucho, principalmente esto está ayudando mucho a los ayuntamientos y asociaciones civiles cuando les hacemos un plan estratégico para ver cómo sus proyectos pueden, insisto, incidir en trabajos regionales. Por otra parte, lo podemos ver más a detalle. Digamos que si tenemos 4 temas muy específicos, ¿no? Por decir el ODS 1, el ODS 5, el OCDE 10, ¿sí? Y el ODS 2. Digamos que tenemos esos ODS y como, bueno, ya no me voy a meter a explicarlo, pero ya conocen ustedes esto, y cada uno de esos son las metas, algunas de las metas que integran esos ODS. Entonces, si ya lo vemos más concentrado, podemos ver que si yo quiero reducir a la mitad las personas en pobreza, que es la meta 1.1, no puedo lograrla sin incidir en los otros 3 ODS, ¿no? O si yo quiero poner fin a toda forma de discriminación, que es el 5, para lograrlo tengo que incidir reduciendo la desigualdad, reduciendo la pobreza y el hambre. O si quiero garantizar este trabajo, incide dentro de otras de las metas. Vean, esto es lo que nosotros hemos estado, insisto, impulsando, esta visión integral de la agenda. Insisto, esto es lo que en realidad es la Agenda 2030. No es que cada quien abrace un ODS para cumplirlo, eso no tiene ningún sentido. Es más bien entender cómo las metas y los ODS se interrelacionan para ir cumpliendo estos objetivos específicos de trabajo. Esta es la dificultad de la agenda porque sí es complejo, es una visión de integralidad, es una visión de desarrollo. Entonces, esa parte, si nosotros la vemos, nos va a permitir, si entendemos y sabemos hacer este tipo de trabajos, vamos a poder entonces desarrollar proyectos económicos, proyectos de género, proyectos de derechos humanos o proyectos de desarrollo social de una manera integral, porque yo estoy incidiendo en distintos puntos, cumpliendo con distintas metas, ¿sí? Y este es un desafío conceptual amplio que incluso pues, a nivel internacional y a nivel de país todavía se está analizando. Entonces, sí es muy importante que podamos generar ya ese paso a la profesionalización del trabajo en la Agenda 2030. Además, también la agenda te pide que te sumes a los nuevos temas del mundo, ya no quedarnos solamente en los temas locales, porque ya los temas locales han pasado también a ser temas globales. Vean cómo un pequeño virus que empezó en una región aislada de China, ahora ya se convirtió en un tema global. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya tanto los beneficios de la globalización, pero también sus retos, son compartidos por todos. Entonces, debemos ya pensarnos también y sumarnos a las nuevas temáticas y desarrollar proyectos de acuerdo a las nuevas necesidades que tenemos. Entonces, hay que ver que tenemos temas locales, tenemos temas globales, estructurales y coyunturales. Principalmente esto es para asociaciones civiles porque, bueno, gobiernos locales, o sea, cuando hablo de gobiernos locales son los gobiernos municipales y asociaciones civiles, que ellos, insisto, tienen una visión muy territorial, ¿no? Inciden muy en lo local, tienen unas visiones muy focalizadas, que eso es muy bueno, pero hasta que no aprendamos a sistematizar y escalar nuestros proyectos y replicarlos, porque no nos dejan mentir, yo puedo hablar de problemas y nuestros colegas que nos acompañen de otros países de América Latina, no sé, Colombia, Argentina, Perú, El Salvador, etcétera, podrán ver que hay muchos problemas que comparten con México. Entonces, yo lo que estoy haciendo, y estoy haciendo una red precisamente para construir esto, es precisamente que estos esfuerzos que funcionan en México los podamos compartir con nuestros colegas de América Latina.
Y con esto, entonces, poder no empezar desde cero en distintas regiones, reducir la brecha de desigualdad y conocimientos que hay, como les digo, en distintos lugares de México, pero también en distintos lugares de América Latina. Entonces, ya que compartimos algunos problemas, también comportamos las soluciones. ¿Sí? Comportamos las respuestas y la construcción de estos puentes de colaboración. Entonces, hay que sumarnos a los nuevos temas. Hay que incidir, insisto, más allá de nuestro territorio, ¿sí? Por eso les digo, hay temas tan importantes y ya no me voy a detener mucho en esto por la cuestión de los tiempos, pero hay temas como la polinización, que es un tema global muy importante. Recuerden que el 70% de lo que comemos sale en las plantas, pero ahorita con la extinción casi de las abejas se está acabando la polinización y podemos caer en una hambruna global. Entonces, que ahorita todos los proyectos que vayan a la atención de la polinización o al rescate de las abejas, créanme que garantizarían tener inversiones de miles de millones de dólares, porque es un tema global relevante para la vida humana en su conjunto. O sea, no hablo de un tema de una comunidad, de un pueblo, sino del mundo en su conjunto. Tenemos que impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial. Recuerden que las brechas de desigualdad territorial son terribles. En México estamos súper retrasados. Bueno, en América Latina, y lo dice la titular de la CEPAL, estamos muy atrasados en tecnología. Y ahorita lo que dice que en los próximos 5 años se va a perder el 40% de los empleos en América Latina porque va a venir la inteligencia artificial ahora con la 5G que va a desplazar a muchos trabajos de oficina. Yo pregunto, ¿qué estamos haciendo en América Latina para desarrollar esto? Desde gobiernos y sociedad civil y la academia. Entonces, uno de los grandes temas para elaborar proyectos, insisto, a lo mejor estamos haciendo proyectos pequeños, empezando en corto, pero yo invito a las asociaciones civiles, yo invito a los gobiernos a que tomen estos proyectos que son el futuro, ¿sí? Y que donde hay grandes áreas de oportunidad para desarrollarse, ¿no? Que es la inteligencia artificial, la creación de mapas de prevención y atención de riesgos, que tenemos mucha deficiencia aquí en nuestro querida América Latina. También, bueno, fíjense, este es un tema coyuntural, que es por decir, el COVID nos trajo una nueva realidad y por decir nuevas necesidades, ¿no? Este diseño y producción de artículos sanitarios se ha convertido también en una cuestión esencial. Entonces, vean, todos estos puntos que les estoy marcando, vean cómo son locales, globales, estructurales y coyunturales, cómo entran en unos de estos distintos temas. El microbioma, ya la producción de la alimentación y la salud, tiene que ver con estos temas de este trabajo completo y complejo que hace los microorganismos y los entornos. Pero bueno, insisto, no voy a detenerme mucho en esto para no abusar del tiempo, pero por decir, otro tema muy importante, ya viene el Internet de las cosas. Bueno, ya lo estamos viviendo, pero cada vez se va fortaleciendo. Deberíamos estar haciendo proyectos en esos términos. Insisto, este es el futuro. Yo pregunto, universidades, gobiernos, sociedad civil, ¿nos vamos a quedar en los temas de siempre? ¿Vamos a seguir construyendo puntos y el mundo nos va a seguir dejando atrás mientras Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia desarrolla los temas, desarrolla tecnología, desarrolla pensamiento acorde a la realidad que estamos viviendo? Nosotros vamos a seguir atados en temas digamos de segundo nivel en la cuestión del impacto, ¿no? Entonces, estos son los temas globales que ahorita están, digamos, en auge y que van a ser los que van a determinar para el futuro el desarrollo de la región. Hablo de América Latina, ¿no? Entonces, son temas que deberíamos ir explorando, desarrollando, explotando, ¿no? Pero, insisto, de hecho, ya ahorita voy a entrar, porque estoy diciendo los problemas, pero no decir problemas no tiene ningún sentido si no da soluciones, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos visto, por eso desarrollamos una metodología para precisamente dar soluciones a esos problemas, pero quiero que si veamos este enfoque. Ya es momento que América Latina tome su papel relevante en el desarrollo global y especialmente, y hablo de mi país de México, convertirnos en un referente en proyectos de desarrollo sostenible a nivel
a América Latina y a nivel del mundo, ¿no? Hay que aportar, ya es muy bueno que aprendamos y recibamos mucho de estos grandes pensadores internacionales, pero ya es momento que nosotros no solamente consumamos, sino que desarrollemos proyectos de alto nivel y alto perfil. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en especial precisamente para superar estos rezagos? Pues hemos desarrollado ya proyectos territoriales muy específicos. Hemos dejado la comodidad del cafecito en tu oficina, ante tu computadora y pensar qué bonita es la agenda y escribirlo. Y mejor salirnos a la calle y empezar a buscar cuáles son los desafíos y problemas que enfrentamos para ver las ventanas de oportunidad y buscar las soluciones a esto. Por decir, traigo 3 ejemplos muy breves. Uno, por decir, es el municipio de Xochitepec, en el estado de Morelos, donde, por decir, capacitamos a todo este ayuntamiento y desarrollamos un proyecto, pero a nivel regional. Hicimos un trabajo para sumar, ellos tienen un río que es el río Apatlaco, que está contaminado, y el objetivo es rescatar este río Apatlaco, y para eso empezamos a trabajar con algo que no se veía en la región, que es sumar a todos los presidentes municipales que comparten el cauce del río Apatlaco para crear un gran proyecto regional. Este va a ser el primer proyecto regional de trabajo alineado a la Agenda 2030 que se va a construir en México, donde se suman las voluntades de los presidentes municipales para precisamente todos incidir en un solo punto. Cosa que pues, no tenemos, insisto, la costumbre. Casi todo el mundo piensa dentro de su visión territorial. Ahora lo que estamos haciendo dentro de la visión de la Agenda 2030, sumar estos grandes esfuerzos para trabajar de manera conjunta, articulada, ¿sí?, en la resolución de problemas específicos, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, es en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde también ahí lo que hicimos es capacitar al ayuntamiento, lo hemos capacitado, pero bueno, no capacitamos solamente al ayuntamiento, capacitamos a los 4 sectores que integran la sociedad en Dolores Hidalgo. Capacitamos a sociedad civil, academia, empresarios y obviamente al gobierno. Y a partir de eso hemos desarrollado 5 proyectos de entrada, pero ya donde participan 3 universidades, en especial el Tecnológico del Norte de Guanajuato, donde, les voy a decir rápidamente, uno de los proyectos es atender el problema de desperdicios que se hace en ese municipio. Hay un tianguis y queda mucho desperdicio, principalmente de flores, ¿no? Ya saben, los tallos y todo eso. Entonces, vamos a desarrollar una biotrituradora para convertir esos desechos que se quedan constantemente, convertirlos en composta. Pero ahí quien nos va a diseñar esto, lo más fácil era comprarlo, pero nosotros fuimos con la universidad para que ellos desarrollen y armen esta trituradora, ¿no? Vamos a elevar el nivel cultural también, otro proyecto es elevar el nivel cultural de las personas del ayuntamiento y lo que busca, bueno, del municipio, y vamos a desarrollar títulos multimedia, historias multimedia, con los que vamos a empezar a transmitir la cultura, pero vía tablet, vía teléfonos. O sea, es un tema muy interesante para entrar y acercarnos a las nuevas, enseñar historia a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, esto es el trabajo coordinado y este es un trabajo multiactoral, y lo que la suma de estos proyectos buscan ser detonadores del desarrollo del municipio de Dolores Hidalgo, que recuerdo, por cierto, es la cuna de la independencia, y les mando un abrazo porque hoy precisamente es el día de todos ellos, al estar súper ocupados, pero precisamente en la cuna de la independencia queremos hacer este gran trabajo de desarrollo. Y otro, por decir, es con sociedad civil, con la Fundación Nunca Dejes de Volar del Estado de México, que es con las que estamos trabajando. Por decir, es un trabajo muy espléndido que se está haciendo aquí, por decir, Salvador de Aro, que es el director general de esta asociación. Esta asociación es bien interesante porque atiende a niños con cáncer. Dejen comentarles, en el Estado de México solamente existen dos
hospitales que pueden atender a niños con cáncer, pero no da abasto. Entonces, la gran mayoría de los niños tienen que viajar a la Ciudad de México para recibir sus quimioterapias y todos sus tratamientos. Lamentablemente, muchos de ellos viven en familias de pobreza multidimensional y pues no tienen ni siquiera para el transporte para ir. Ahora imagínense un niño con cáncer que realice un traslado de 2 o 3 horas en camión y en metro a tomar esto, pues es terrible. Entonces, con esa sensibilidad, Salvador de Haro, que por cierto, él es un sobreviviente del cáncer, él está hace 5 años, lo mandaron a morir a su casa, o sea, él ya está, y bueno, por algo inexplicable, tuvo remisión y ha sobrevivido, y por esa experiencia que él ha vivido, o sea, él no habla de lo abstracto, él vivió el cáncer, insisto, lo mandaron ya a su casa a morir, tuvo una remisión, sobrevivió, y a partir de todo lo que vio y todo lo que le faltó y todo lo que los sufrimientos que tuvo que padecer, hizo esta gran empatía, y ahora su labor, su compromiso de vida ha sido ayudar a estos niños, a estos desprotegidos, para que no vivan lo que él tuvo que vivir, ¿no? Y entonces, estos últimos años se ha dedicado, ahí pueden buscarla, esta fundación Nunca Dejes de Volar, para que vean su trabajo, es increíble, pero se ha dedicado a ir a muchos lugares, precisamente a atender en particular a niños con cáncer, para darles estas condiciones de vida y puedan sobrevivir por el trabajo que ha hecho, porque lamentablemente mucha gente muere de cáncer, dejen de decirles terriblemente, porque no puede pagar para ir a recibir sus tratamientos. Esa es la verdad. La pobreza, más que el cáncer, los mata la pobreza en la que viven, ¿no? Entonces, el trabajo de esta fundación es excepcional, porque está haciendo que las personas en las menores condiciones, y principalmente los niños que están más desprotegidos, puedan tener acceso y poder salvar y realizar darles estas oportunidades para que luchen. De hecho, él habla que todos sus niños son sus guerreros, porque literalmente dice que pelean diariamente una lucha contra este cáncer, ¿no? Entonces, nosotros con esta asociación, con esta fundación, la hemos estado capacitando, creándole modelos de trabajo, desarrollando estrategias de impacto, la gestión obviamente de recursos, todo lo que se tiene que ver, pero son proyectos que son de atención local. Estos 3 proyectos que les acabo de decir no son en teoría, no son buenas intenciones, no vamos a ver si los hacemos, los estamos realizando, los estamos desarrollando con la visión de integralidad, sistémicos, enlace y la integración de los actores regionales para tener impacto. Y nosotros estamos pasando esta etapa de medición de impacto de cada uno de los proyectos para ver cuáles son los más exitosos, y dejen decirles, a partir de todo esto, estamos haciendo el banco de proyectos sociales, que va a ser un esfuerzo donde vamos a sistematizar todos estos proyectos que estamos haciendo para que sea un banco. Y literalmente, cuando una asociación o un municipio quiera un proyecto para atender un problema, nosotros ya tener ahí ese banco y la solución sistematizada para que se lo podamos ofrecer y no tengan que estar empezando de cero y de la nada. Estos proyectos de bancos sociales es una aportación metodológica que estamos haciendo desde el Observatorio Ciudadano para precisamente acelerar el proceso de implementación de la Agenda 2030, para que o los gobiernos o la sociedad civil o los empresarios o la academia diga, es que no sé por dónde hacerle, decir, no te preocupes, aquí ya tenemos unos proyectos, vamos a ver cómo se coincide y vamos a ver cómo se puede implementar. Entonces ya tenemos un buen número de bancos, en nuestro banco de proyectos sociales ya tenemos esto, que cubren con la gran ventaja es que ya cubren con las reglas de operación y los criterios de selección a nivel internacional, pues para poder ser apoyados por recursos internacionales. Entonces, esto, y podría hablar de miles de cosas, pero pues el tiempo es muy breve y bueno, hay muchas cosas que hablar. Comparto también los contactos de nosotros como observatorio, ya para cerrar esto, nuestro correo, también una página web para que vean parte del trabajo que hacemos, porque nosotros también trabajamos mucho con las legislaturas locales, trabajamos mucho con los ejecutivos y los legislativos, porque también es necesario ya empezar a cambiar y acercarnos a crear un marco normativo
que aliente y fomente la Agenda 2030 del desarrollo sostenible como una forma eficaz de trabajo. Pues por mí, aquí es todo. Muchas gracias por su atención y quedo muy atento a las posibles preguntas del público que nos pueda hacer. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Si tenemos preguntas, que crees que la gente está bastante interesada sobre lo que has expuesto, sobre todo por el punto en el que hablas que tenemos que trabajar todos conjuntamente, que no es un trabajo de solo uno y que tampoco podemos dividir a los objetivos. Es decir, no es un camino que debamos caminar cada quien por donde quiera, sino al contrario, debemos empezar a crear estas redes y estas alianzas específicas. En ese sentido, Roque Martínez nos dice, ¿qué deben de hacer principalmente los gobiernos municipales para que en la zona rural se integre a los objetivos 2030, considerando actualmente las carencias con las que se cuenta, internet, acceso a la tecnología, etcétera? Pues excelente pregunta, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Deja decirte que ahora que vamos a los municipios, te digo que están fuera del área metropolitana, pues vemos que las necesidades y las condiciones son muy diferentes, ¿no? Como tú dices, sí, luego no hay acceso, no hay internet, no hay electricidad, o sea, hay muchos desafíos. Yo que te recomendaría dentro de la visión de la Agenda 2030, yo a estos municipios cuando voy y los capacito y que están en estas situaciones de poca infraestructura y poco capital humano para implementar la agenda, lo primero que hago es fomentar la visión de el trabajo colaborativo con agencias internacionales. Insisto, ve el objetivo 17, 16 y 17, 17 de la agenda, donde te permite esta colaboración internacional. Nosotros trabajamos mucho con agencias internacionales como GIZ, que es alemana, como el Consejo Británico, con USAID, con hemos trabajado con muchas, de hecho nosotros estamos haciendo ahorita una guía metodológica de implementación de la agenda para la ONU CEPAL, que se va a publicar para el año que entra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Insisto, porque por las condiciones que me dices, seguramente tu municipio a lo mejor de entrada carece de los recursos materiales para implementar la agenda. Bueno, ¿qué es lo primero que te digo? Lo que se podría hacer es buscar la colaboración con agencias internacionales que pueda permitir, uno, que les puedan brindar asesoría técnica, financiera y económica. O sea, vamos a empezar por eso. Para, uno, primero, nosotros, y con todo gusto lo podemos hacer, porque lo hacemos de manera gratuita, llevarles conversatorios de la Agenda 2030. Lo primero que hay que hacer en un municipio es construir un piso mínimo de conocimiento de la Agenda 2030. O sea, todos deben saber cuando hablen de Agenda 2030 de qué estamos hablando, ¿no? Y después viene una etapa de profesionalización y la tercera etapa es una etapa de seguimiento y evaluación. Pero tú que estás a lo mejor en la primera etapa, podemos hacer, es una etapa donde se construye un piso mínimo conceptual que permita construir el capital humano para poder implementar la agenda de una manera sistémica y armónica con la realidad local. Exactamente, porque también, perdón que me extienda, pero uno de los graves errores que también he visto en las asociaciones y en los gobiernos municipales y en las universidades, que creen que existe o están buscando un manual de la Agenda 2030, un machote, un dossier. Dejen decirles, no existen. Y si alguien les vende eso, los está engañando. Porque precisamente la agenda lo que busca es el desarrollo desde lo local. Lo que quiere decir que no es lo mismo Valle de Bravo que Huepostla, o Dolores Hidalgo que Sinacantepec, o no es lo mismo que Guanajuato que Baja California Sur, o Tijuana. Entonces no hay un machote para todos. Todos los proyectos o la visión de desarrollo de la Agenda 2030 tienen que surgir desde el análisis crítico y analítico de la realidad local para la incorporación y alineación de la Agenda 2030 en sus planes de desarrollo y en sus proyectos específicos. Entendiendo justamente esto que va desde lo local, nos pregunta Anigat, ante la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿la Agenda 2030 podría ser modificada e implicar a la sociedad civil y movimientos sociales en la toma de decisiones de los problemas colectivos? No puede ser eso. ¿Por qué? Porque ya existe. O sea, lo que tú me dices ya existe.
La participación de la sociedad civil ya está impresa en la Agenda 2030. Te recomiendo, y si lo apuntaron, pueden entrar a mi página y voy a compartir documentos de la ONU donde vean cómo es que sociedad civil, como les decía al principio, la Agenda 20 es una tetralogía, son 4 actores: sociedad civil, academia, gobierno y el sector empresarial. O sea, ellos de cajón ya existen y son responsables directos de la implementación. Quiero marcar esto: la Agenda 2030 no es un asunto del gobierno, eso sí, no es del gobierno. La Agenda 2030 es un asunto de todos y todos participamos. Pero estos 4 actores directamente están enmarcados en el cuerpo de la Agenda 2030, donde dice que sociedad civil, academia, gobierno y empresarios participan de manera directa. Más bien yo te diría, compañera que hiciste la pregunta, que más bien busques cómo accionar, cómo empezar a trabajar ya desde tu ámbito, porque tú, o digamos, todos tenemos las credenciales para trabajar en Agenda 2030. O sea, si eres sociedad civil, tú eres un actor importante. Eres academia, eres un actor importante. Empresario también. Gobierno, pues obviamente. Pero ya estamos, digamos, acreditados. No, la Agenda 2030 no es una agenda de gobierno, es una agenda de todos. Una vez que hemos logrado construir un piso en donde la sociedad, la comunidad conoce acerca de la Agenda 2030, nos pregunta Margarita Esther, ¿cómo cumplir con la Agenda 2030 con la diversidad cultural en México en los 3 niveles de gobierno? Ya lo comenté, reitero. ¿Cómo cumplir en esta diversidad cultural que tenemos? Pues por eso les digo, cada lugar, cada proyecto se hace de acuerdo a la naturaleza y la realidad donde surge o donde están los actores. Entonces, si yo estoy en Oaxaca, voy a hacer proyectos que vayan enfocados a la realidad, conocimiento, idiosincrasia, educación, posibilidades, ambientes, entornos de Oaxaca. Si voy a Tijuana, pues no puedo aplicar el mismo proyecto. Debe ser uno a esa realidad. Entonces, ¿cómo se construye? Les voy a decir algo que no se ha entendido, pero que es fundamental en la elaboración de proyectos. Todos los proyectos te piden a nivel internacional una metodología, ya sea en marco ecológico, teoría del cambio, etcétera, etcétera. Pero hay algo que no se puede cambiar, que es la imaginación y la creatividad. Esos son los 2 elementos más importantes para un proyecto. No busquen machotes, no existen los machotes, o sea, ese es un grave error. Porque dice, ¿cómo armonizo con los 3 niveles de gobierno? Pues muy sencillo, tú tienes que ver los entornos, analizar, y a partir de esos entornos construir estas nuevas soluciones, ¿sí? Pero precisamente eso es a lo que voy, innovar, son nuevas soluciones. No te pido que hagas lo que hicieron ya un año antes, hace 5, hace 10, porque precisamente si se hace desde hace tanto tiempo es porque no ha funcionado, ¿no? Más bien es cómo innovo, cómo cambio, cómo encuentro nuevas rutas, nuevas métodos, nuevas herramientas para solucionar los problemas. Entonces, ¿cómo armonizas en los 3 niveles? Pues es muy importante, insisto, ver el análisis y hacer tu análisis de cómo este problema local incide en las 3 dimensiones, o más bien en los 3 niveles, ¿no? Local, estatal y federal, ¿sí? Pero recuerden, no solamente hay que pensar de manera vertical, sino horizontal. O sea, de manera vertical hay que pensar que hay municipio, gobierno estatal, gobierno federal. Pero a nivel horizontal tenemos el gobierno, tenemos la academia, la sociedad civil y los empresarios, que son nuestros aliados, ¿no? A nivel horizontal. Entonces, sí hay cierta complejidad, como en el mapa que les mostré hace rato, de cómo saber integrar y sumar estas voluntades e intereses para construir soluciones ganar-ganar, ¿no? Que esa es una de las unas cosas importantes en la Agenda 2030. Y fíjate que con eso entonces también abarcamos la pregunta que nos hacían reiteradamente de cuál es la metodología más idónea para construir proyectos sociales alineados a la Agenda 2030. Ya nos lo acabas de decir, que no hay una metodología en específico.
Sí, no hay una metodología en la cuestión de un machote o una solución para todos, eso es a lo que quiero decir. Si hay metodologías base, insisto, que incluso nosotros cuando capacitamos a los municipios, sociedad civil, sí les enseñamos obviamente metodologías, pero principalmente les enseñamos a pensar en Agenda 2030. Lo que decía, cómo se apropian de manera simbólica de la visión de la Agenda 2030, no nada más instrumental. No nada más corto y pego y ya con esto estoy cumpliendo la Agenda 2030 porque en mi PBR o en mi proyecto, como ya sigo haciendo lo que siempre hacía, pero ahora como le pegué 3 cuadritos o 4 cuadritos, ya está alineada la agenda. Eso no es real. No, más bien debo de construir nuevamente mi proyecto pensando con la visión de Agenda 2030, que les digo, esa es la parte más complicada, porque tenemos que romper, por eso van a oír que se dice que la agenda es un nuevo paradigma, y mucha gente lo repite, pero no entiende qué está diciendo, ¿no? ¿Y qué es un nuevo paradigma? Pues es que la agenda también es disruptiva, o sea, rompe con el modelo anterior. O sea, si yo digo, es que yo estoy alineado a la agenda, pero, ¿y qué haces? Pues lo mismo que hace 3 y 4 y 5 años, pues entonces no has adoptado la agenda, porque la agenda es romper precisamente, insisto, cuando decimos que es un nuevo paradigma, recuerden que paradigma es una nueva manera de contestar a las mismas preguntas. O sea, decir, ¿cómo yo combato la pobreza? Hace 5 años dabas una solución. A lo mejor llevar despensas o a lo mejor hacer acciones filantrópicas. Esa era una manera de contestarlo. Pero ahora, dentro de la Agenda 2030, ¿cómo combato la pobreza? Desarrollando capacidades, fortaleciendo conocimientos, reduciendo desigualdades y brindando oportunidades sustantivas en el desarrollo. Fíjense, son las mismas preguntas, pero las respuestas son distintas. Eso es la agenda, un nuevo modelo para contestar preguntas. Y estas tienen la visión de que se proyectan hacia el futuro, ¿no? Entonces, o sea, sí es importante desarrollar competencias en Agenda 2030, por eso nosotros, de hecho, capacitamos mucho para desarrollarlo, pero a lo que voy, nosotros no llegamos a decir, ¿saben qué? Aquí tienen el ABC de la agenda, háganlo así, ya lo hicieron. No, llegamos y decimos, a ver, vamos a diagnosticar sus entornos, vamos a evaluar y vamos a desarrollar sus competencias de observación, de análisis, o sea, varias competencias para que ellos empiezan a construir este plan estratégico de sus proyectos a partir de la realidad y con el espíritu y naturaleza de la Agenda 2030 y sus 17 ODS. No sé si me expliqué, pero sí tiene un poquito de complejidad ahí. No te preocupes, de todos modos, para todos aquellos que como que les costó un poco de trabajo entender, les recordamos que esta transmisión está siendo grabada para que ustedes la puedan repetir. Incluso los datos de nuestro ponente los van a poder visualizar nuevamente en esta presentación, ya que también ha sido muy solicitado. Seguramente mucha gente te va a escribir porque están interesados en profesionalizar este tema, están interesados en conocerlo de la manera adecuada, no como creen que conocen, ¿no? Y a la par me permito agradecerte el haber estado aquí en la segunda emisión de la Escuela de ODS en esta tercera sesión, nuestra tercera sesión intermedia. Me permito compartir este reconocimiento que emite la Escuela de ODS y me voy a permitir leerlo. A la letra dice: la segunda edición de la Escuela ODS México otorga la presente constancia al licenciado Alfredo Martínez Rosas, presidente del Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social y Derechos Humanos AC, por su participación como ponente en el webinar La importancia de armonizar proyectos territoriales a la Agenda 2030, realizado el 15 de septiembre del 2020 y transmitido por Facebook Live en el marco de la segunda edición de la Escuela de ODS México. Lo firman el maestro Carlos Lorenzana, director general de Gerencia Electoral, el licenciado Jesús Izquierdo Rojas, subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, la maestra Jessica Torrico Yepes, presidenta de la Fundación Internacionalista de Bolivia, y la licenciada Yiridia Hernández Gabriel, coordinadora nacional de los promotores ODS México. Me permito agradecerlo nuevamente a nombre de todos los que conforman esta alianza para que sea posible llegar a la segunda edición de la Escuela de ODS México. A continuación, voy a ceder la palabra a Henry Iván para que nos haga favor de clausurar esta sesión que sin duda alguna
ha sido muy exitosa por la gran información que has aportado para todos nosotros este día. Muchísimas gracias, querida Nati, maestro, como siempre, un verdadero placer escucharlo. A título personal, era una de las ponencias que más interés despertaba en mí por toda la experiencia que usted tiene y sobre todo por la amplia experiencia y expertise que ha llevado a través de municipios, de organizaciones civiles, para implementar la Agenda 2030 y desde luego contribuir a lograr esa sociedad más sostenible. De verdad agradecerles a todos, a Sandra su presencia, a Nati también por esa gran moderación y también agradecerle al licenciado Jesús Izquierdo Rojas nuevamente el apoyo para llegar a este tercer día ya en la parte media de esta edición y recordarles que nos veremos como cada martes a las 11 en punto en esta plataforma para organizaciones civiles, para empresas, gobiernos, emanada de México para todo el mundo. De verdad ha sido un placer el día de hoy tenerlos aquí, agradecerles su presencia y recordarles, pueden registrar su asistencia en el link que estará adjunto en los comentarios de en cada una de las transmisiones oficiales de esto. De verdad, muchísimas gracias a todos y felices fiestas patrias aquí en México. Muy buenas tardes, tengan todos. Hasta luego, muy buena tarde y felices fiestas patrias. Hasta luego.